Ajá. Ya. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la interferencia de la luz y la polarización. Estoy con mis compañeras Dana de Moya, Jessica Trujillo, Villa Keren y mi persona Bobea Carol. Hablaré primero sobre el descubrimiento de la interferencia de la luz. Thomas Young fue quien descubrió el fenómeno de la interferencia, que contribuyó pues a establecer la naturaleza ondulatoria de la luz. Él fue como el primero en describir y en medir el astigmatismo y pues en desarrollar una explicación fisiológica para así de la sensación del color. Este fue un científico inglés que pues es célebre por su experimento de la doble rendija que mostraba la naturaleza ondulatoria de la luz. Thomas Young en su experimento demostró la naturaleza ondulatoria de la luz, que la interferencia pues es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para así pues formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. La primera demostración convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz la dio en 1801. Pues al probar que en condiciones apropiadas los haces de las luces pueden interferir, es decir, que se pueden combinar y cancelar entre sí debido a la interferencia destructiva. Una conclusión para el experimento de Thomas es que en este experimento pues de la doble rendija hemos demostrado que a nivel subatómico la materia se comporta de manera distinta a como lo hace a nivel macroscópico. Pues a escala subatómica las partículas tienen como un comportamiento dual, pues es decir, la materia pues se comporta como una onda o como una partícula. ¿Qué es la interferencia de la luz? Bueno, la interferencia de la luz deriva del tema fenómeno ondulatorio. Este, pues, es un fenómeno natural, como ya todos sabemos, pues es un fenómeno muy conocido que utiliza la interferencia de la luz, es decir, los efectos del color, de los colores cambiantes. Donde, pues, si hay luz, hay un cuerpo donde actúe, pues habrá una interferencia. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para así formar una onda resultante mayor o menor amplitud. Para poder obtener un patrón de interferencia que el ojo humano pues logre identificar, se deben cumplir dos condiciones. La primera condición es que las fuentes deben ser monocromáticos. Después deben tener una sola longitud de onda. Y la segunda es que las fuentes deben ser coherentes, con lo que significa que la fase de una respecto a la otra deben permanecer constantes. Tipos de interferencia de la luz. Bueno, los tipos de interferencia de la luz son dos, la constructiva y la destructiva. La constructiva, que se produce cuando las ondas chocan o se superponen en fases, así obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales. Y la destructiva es todo lo contrario, que es la superposición de ondas en antifases, obteniendo una onda resultante de menor amplitud que las ondas iniciales. Pues cuando dos o más ondas se propagan en un mismo medio y coinciden a un punto, se produce en este una interferencia. Bueno, ¿dónde podemos presenciar la interferencia de la luz? El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de ondas, como ondas de luz, radio, sonido, entre otros. La ecuación de la onda es la suma algebraica de las funciones de las ondas que se están superponiendo. ¿Cuándo se produce la interferencia de la luz? La interferencia ocurre cuando dos ondas se combinan al contratarse en el mismo punto de espacio. Sus efectos se superponen. El hecho se produce debido a la superposición de las ondas que se reflejan en la primera superficie y en la segunda de la lámina. Ejemplo de la interferencia de la luz. El color iridiscente de las pompas de jabón son efectos de la interferencia entre las ondas de luz. Cuando la luz incide en la película, parte de ella se refleja por la parte exterior de la superficie, mientras que la otra parte entra dentro de la película y resurge tras ser reflejada varias veces por las dos superficies. La reflexión total que se observa está detenida
por la interferencia de todas las reflexiones. Como cada vez que se atraviesa la película se produce un desfase proporcional al grosor de la película e inversionalmente proporcional a la longitud de la onda. El resultado de la interferencia depende de dos cantidades. Por lo tanto, para un grosor dado, la interferencia será constructiva para algunas longitudes de onda y destructiva para otras. La manera que la luz blanca incide en la película es reflejada con la tonalidad que combinan en el grosor. Se puede observar un cambio de color cuando la pompa se hace más fina por evaporación. Las paredes más gruesas cancelan longitudes en ondas rojas más largas, causando una reflexión azul-verde. Luego las paredes más finas cancelan el amarillo, dejando la luz azul, luego verde, dejando magenta, y luego el azul, dejando un amarillo. Finalmente, cuando la pared de la pompa se hace más fina de la longitud de la onda, la luz se hace visible y todas las ondas de la región visible se cancelan unas a otras y se percibe la longitud de la reflexión. Cuando se observa este estado, la pared más fina que unos 25 nanómetros y probablemente esté a punto de fallar. Origen de la polarización. Hooke y Huygens propusieron que la luz es en muchos aspectos como el sonido, es decir, que la luz es una onda que se propaga a través de un medio. Newton no pudo aceptar esta propuesta y argumentó que la luz también debe tener algunas propiedades similares a las partículas, además de su naturaleza ondulatoria. Encontró que dos propiedades de la luz no podían explicarse, tal y como él lo entendía, a menos que la luz estuviera formada por partículas. Primero, un haz de luz se propaga en el espacio en líneas rectas, mientras que las ondas, como el sonido, se extienden en todas las direcciones y son capaces de doblar las esquinas. Esta objeción no pudo responderse hasta principios del siglo XIX, cuando Thomas Young midió la longitud de una onda, de una onda de luz, y descubrió lo extremadamente pequeña que esta es. Incluso la longitud de una onda de luz roja, que es la longitud más larga del espectro visible, es inferior a una milésima de milímetro. Mientras que un rayo de luz brille e ilumine a todos los objetos o la luz a través de los orificios de tamaño ordinario, unos pocos milímetros más ancho, la luz aparecerá en línea recta. Como vimos, los efectos de difracción y dispersión no se hacen evidentes hasta que una onda pase sobre un objeto o por un agujero cuyo tamaño es aproximadamente igual o menor que la longitud de onda. Newton basó su segunda objeción en el fenómeno de la polarización de la luz. En 1669, el científico Danes Rasmus Bertholin descubrió que los cristales de esparto Islandia podían dividir un rayo de luz en dos rayos. Un texto escrito o cualquier objeto pequeño visto a través del cristal se veía doble. Newton pensó que este comportamiento podría explicarse suponiendo que la luz está formada por partículas que tienen diferentes lados, por ejemplo, secciones transversales rectangulares. Razonó que las imágenes dobles representarían una clasificación de las partículas de la luz que habían entrado en el medio con diferentes orientaciones. Alrededor de 1820, Young y Fresnel dieron una explicación mucho más satisfactoria de la polarización, utilizando un modelo ondulatorio de la luz con una modificación respecto al imperante. Hasta entonces, los científicos generalmente habían asumido que las ondas de la luz, como las ondas del sonido, debían ser longitudinales. Young y Fresnel demostraron que si las ondas de la luz se concentraban transversales, se podía explicar el fenómeno de la polarización muy fácilmente. ¿Qué es la polarización?
Podemos decir primero que todo que la polarización electromagnética es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas, como la luz, por lo cual el campo eléctrico oscila solo en un plano determinado, denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección, el cual indica la dirección del campo eléctrico. La polarización es entonces como el fenómeno en el que las ondas de luz u otra radiación están restringidas en una dirección de vibración. Es una propiedad de la luz y se encarga de describir la geometría interna de una fuente de radiación. ¿Cómo se produce el fenómeno de polarización? Una onda electromagnética como la luz consiste en un campo eléctrico oscilante, acoplado y un campo magnético siempre perpendicular. Por convención, la polarización de las ondas electromagnéticas se refiere a la dirección del campo eléctrico. En la polarización lineal, los campos oscilan en una sola dirección. En la polarización circular o elíptica, los campos giran a una velocidad constante en un plano a medida que la onda viaja. La rotación puede tener dos direcciones posibles. Si los campos giran en un sentido de la mano derecha con respecto a la dirección del desplazamiento de la onda, se denomina polarización circular derecha. Mientras que si los campos giran en un sentido de la mano izquierda, se denomina polarización circular izquierda. La luz u otra radiación electromagnética de muchas más fuentes como el sol, las llamas y las lámparas incandescentes consiste en trenes de onda corta con una mezcla de igual polarizaciones. Esto se denomina luz no polarizada. La luz polarizada, puede producirse al pasar luz no polarizada a través de un polarizador, lo que permite el paso de ondas de una sola polarización. Los materiales ópticos más comunes, como el vidrio, son isotrópicos y no afecta la polarización de la luz que pasa a través de ellos. Sin embargo, algunos materiales pueden cambiar la polarización de la luz. Algunos de ellos se utilizan para fabricar filtros polarizantes. La luz también está parcialmente polarizada cuando se refleja desde una superficie. Tipos de polarización. La polarización lineal. La polarización lineal ocurre cuando el plano de oscilación del campo eléctrico de la onda luminosa tiene una única dirección perpendicular a la dirección de propagación. Este plano se toma por convención como el plano de polarización. La figura muestra una onda polarizada linealmente. En el caso mostrado, el vector como campo eléctrico oscila paralelo al eje X, mientras que el vector del campo magnético oscila simultáneamente al eléctrico, pero en dirección Y. Ambas oscilaciones son perpendiculares a la dirección de propagación Z. La polarización circular. En este caso, la amplitud de los campos eléctricos y magnéticos de la onda luminosa tiene magnitud constante, pero su dirección gira con rapidez angular constante en la dirección transversal a la dirección de propagación. La figura muestra el giro de la amplitud del campo eléctrico en el color rojo. Este giro resulta de la suma o superposición de dos ondas con la misma amplitud y polarización linealmente en planos ortogonales, cuya diferencia de fase es de pi entre 2 radianes. Se representa en la figura como ondas de color azul y verde respectivamente. La polarización elíptica. La polarización elíptica es similar a la polarización circular, con la diferencia que la amplitud del campo rota describiendo una eclipse en vez de una circunferencia. La onda con polarizaciones elípticas es una superposición de dos ondas linealmente polarizadas en planos perpendiculares, con un adelanto o atraso de pi 2 radianes, en la fase de un respecto a la otra, pero con él añadiendo que la amplitud del campo en cada una de las componentes es diferente.
Los fenómenos debido a la polarización. La reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el cambio en la dirección de la onda de la luz cuando éste cae sobre una superficie reflectante. Cuando un haz luminoso no polarizado incide sobre una superficie, por ejemplo, un vidrio o una superficie del agua, parte de la luz se refleja y parte se transmite. La componente reflejada tiene polarización parcial, a menos que la incidencia del haz sea perpendicular a la superficie. La absorción selectiva de la luz. Algunos materiales permiten la transmisión selectiva de un determinado plano de polarización de la componente eléctrica de los filtros polarizados, en los que generalmente se usa un polímero a base de yodo estirado al límite y alineado a modo de rejilla, compactado entre dos láminas de vidrio. La birrefringencia cristalina. La luz en el vacío, como toda onda electromagnética, se propaga con una velocidad de aproximadamente 300.000 km por segundo, pero en el medio translúcido su rapidez es un poco menor. El cociente entre C y B se denomina índice de refracción del medio translúcido. En algunos cristales, como la calcita, el índice de refracción es diferente para cada componente de polarización. Por este motivo, cuando un haz luminoso atraviesa un cristal con birrefringencia, el haz se separa en dos haces con polarización lineal, en direcciones ortogonales, como se comprueba con un filtro polarizado analizador. Algunos ejemplos del uso de la polarización son: los filtros polarizados se utilizan en fotografías para eliminar los destellos que produce la luz reflejada por las superficies reflectantes como el agua. También se usan para eliminar el resplandor producido por la luz del cielo azul parcialmente polarizada. De esta manera se obtienen fotografías con mejor contraste. Ahora mostraremos el experimento. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Carlos Gobea y mi compañera Dana de Moya. Y vamos a realizar un experimento de la interferencia de la luz constructiva y destructiva. Bueno, para realizar este experimento necesitamos fab, agua, y con estos dos ingredientes realizamos agua de jabón, que es el que vamos a utilizar para realizar la burbuja. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que tengamos la mezcla lista, vamos a revolver muy bien para que se produzca el jabón suficiente y ya luego podemos seguir para Realizar la burbuja. Bueno, luego de que realizamos la burbuja de 10 centímetros de diámetro, pues acá la realizamos en una superficie transparente para que se pudiera observar la interferencia de sus colores. Por ejemplo, aquí podemos ver pues que se nota como un arco iris y en la parte superior va cambiando de colores. Aquí podemos ver que en la parte superior se ve un azulito, un morado y luego va así siendo una interferencia de los colores. Ese fue nuestro experimento. Pregunta tipo if. Se afirma que cuando dos o más ondas se propagan en un mismo medio y se encuentran en un mismo punto de este,
en determinado instante, la onda resultante es la suma de las ondas iniciales. Este fenómeno corresponde a la A, reflexión, B, interferencia, C, polarización, D, difracción. Aquí la respuesta correcta es la opción B. Esto lo podemos deducir luego de toda la explicación que se tuvo anteriormente sobre el fenómeno de la interferencia de la luz. Julián Yepes está buscando una casa para mudarse, ya que en su anterior casa los rayos visibles del sol entraban por la ventana en gran cantidad a su casa y le afectaba mucho en sus ojos. Además, entraba gran cantidad de calor. La persona que está ayudando a Julián le ofreció 4 opciones de ventanas. ¿Cuál de las siguientes opciones le ayudaría a disminuir los rayos visibles y el calor que entraría a su casa? A, vidrio templado, B, vidrio acústico, C, vidrio polarizado y D, vidrio flotado. La respuesta correcta es la letra C. Como ya hemos visto, la polarización sirve para reducir el calor y la luminosidad.